amigo motivado que le dice, camine que le quiero poner una vaina, camine que va a haber una reunión. Y entiendo la distancia, porque para nadie es un secreto que en Colombia y en América Latina y en muchos lugares del mundo, la mayoría de esas veces y la mayoría de las invitaciones de ese tipo casi siempre terminan en un fraude, en un robo o en una estafa. ¿Quién está de acuerdo usted ahí conmigo? Bien, buenas noticias. Lo primero, lo que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver con algo ilegal. Lo segundo, tampoco tiene nada que ver con la motivación. Y lo tercero, tiene que ver sencillamente con que yo pueda compartir con ustedes algunas cosas que he aprendido en los últimos 16 años de formarme como emprendedor y de formarme como empresario. Entendiendo algo, que yo algún día era un tipo tan común y corriente como la mayoría de la gente viva de afuera, que quizás lo que más quería en la vida era progreso y echar para adelante. Hoy, evidentemente, tengo 37 años y llevo 16 años vinculado en esto. Desde que cumplí 21 años, pues me expuse a esto, pero me expuse quizás porque en la realidad en la que yo crecí, una de las cosas constantes que me repetían en la casa, y quizás le pasó a Jesús también en la casa, a uno le decían, uno tiene que crecer para echar para adelante y para progresar. Y yo soy realmente oriundo de un pueblo de Boyacá, se llama Moniquirá, y mi papá y mi mamá pues se dedicaban a la panadería. Cuando uno crece en una familia donde los papás se dedican a alguna actividad económica que les permite sobrevivir o subsistir, creo que el mensaje más importante es, mijo, le vamos a dar lo que tenemos a que usted eche para adelante. Y vamos a sacrificar todo lo que podamos para que usted llegue lejos. ¿Quién más creció en una casa así? ¿Quién más creció en una casa así? Con un mensaje similar. Bien. Y ese mensaje de estudiar, de ser alguien, de progresar, de echar para adelante, pues caló tanto en mí que quizás si algo sí me puede definir a mí es que desde muy pequeño, junto con mis hermanos, que somos cuatro, quizás lo que más nos caracterizó fue que nosotros siempre fuimos inquietos y anduvimos buscando. Y por ahí quiero comenzar esta noche todo lo que vamos a compartir. Lo primero, buscar. Una de las cosas que es bien importante cuando uno habla de emprendimiento, de liderazgo, y cuando vamos a hablar de lo que vamos a hablar esta noche, es preguntarle a todos aquellos que vinieron qué carajos buscan en su vida. Y no hablo en términos más allá, sino ligados a términos profesionales o a términos de dinero. ¿Qué ocurre? Cuando uno lo invitan para hablar de términos de emprendimiento, o a uno le gusta el tema de emprender, o a uno le gusta el tema de crear empresa, creo que para todos nosotros debe ser claro que el emprendimiento no es útil para alguien que no está buscando emprender. Y eso debe ser quizás la base de todo lo que vamos a hablar esta noche. Esta noche el espacio, esta noche la conferencia, esta noche quizás todo lo que vamos a compartir tiene que ver y está relacionado, estrechamente relacionado y direccionado a la gente que está buscando algo. Y ojalá que esté buscando algo de lo que ya conquistó. Y ojalá que esté buscando algo diferente a lo que ya hace. Porque para mí no es un secreto que la mayoría de la gente acá ya tiene un oficio, ya tiene una profesión, ya gana dinero, ya tiene ciertas cosas conquistadas en su vida. De hecho, hay estudios que cuentan, también hay gente por ahí, hay estudios que cuentan, cuando uno es invitado, uno dice, ¿quién carajo será ese man para que venga tanta gente a verlo? Es que uno, no soy reggaetonero, no canto, y eso es importante aclararlo. ¿Qué viene buscando la gente? Hay estudios que dicen que la mayoría de la gente en su vida solamente busca estabilidad en algunos elementos. Primer elemento, en la forma como viven. Y la mayoría de la gente busca tener una estabilidad en su vivienda. Dicen que también la gente busca estabilidad en lo que come, es decir, en la manera como se alimenta. Dicen que la mayoría de la gente incluso busca estabilidad en la forma como se transporta o soluciona los problemas de transporte para él y su familia. Dicen que la gente incluso busca estabilidad en la forma como cubre su cuerpo, es decir, en la forma como se viste. Y dicen que incluso la gente busca estabilidad en la forma como enfrenta los problemas de salud y la forma como se divierte, es decir, el tema relacionado con problemas de salud y temas de ocio. ¿Qué otro elemento busca la gente? Estabilidad en su vida tradicionalmente, normalmente. Fuera de vivienda, alimentos, ropa, transporte, seguro social y diversión. ¿Qué otro elemento? Todo eso está relacionado con dinero. ¿Qué otra cosa? Educación. Hay gente que todo lo que hace en la vida, aparte de garantizar estos elementos, también lo hace para garantizar que cada día sepa un poquitico más a través de procesos educativos. ¿Qué más? Aquí, dentro de la salud. Bien, ¿qué más? Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Dime. Algo. Eso que dice Ado está relacionado con algo. La mayoría de la gente busca todo esto teniendo un equilibrio entre dinero y tiempo. Pero ¿qué ocurre de los que están presentes acá? ¿Cuándo se logra el equilibrio en temas de tiempo y dinero mientras uno está buscando vivienda, alimentación, transporte, ropa, salud, diversión y educación?
¿Por qué creen que no hay? ¿Por qué qué? No pensamos en eso. ¿Por qué más? O sea que se ve paradójico. Invertimos el poco tiempo que tenemos para conseguir dinero que nos garantice esto, pero con el tiempo el dinero no nos alcanza, entonces nos toca invertir más tiempo para conseguir más dinero y entonces estamos como en una paradoja atrapados, ¿verdad? De hecho, cuando comienzo con el concepto de buscar, precisamente comienzo por ahí. Yo sé y yo soy consciente que la mayoría de la gente fuimos formados para echar para adelante, para progresar y buscamos avanzar en la vida en términos de vivienda, transporte, alimentación, salud, diversión, educación, lo que sea, pero también entiendo que eso refleja para la mayoría de la gente una realidad. Ahora, desde la realidad uno tiene que entender algo. La mayoría de las veces cuando hablamos de emprendimiento y cuando hablamos de liderazgo, nosotros tenemos que entender que la mayoría de la gente en el mundo decide ser emprendedora porque dentro de su realidad muchas de las cosas que busca solucionar no realmente no se solucionan. De hecho, hay estudios a nivel mundial, se llama el Estudio Global de Emprendimiento, donde se le pregunta a la gente, ¿usted por qué le gustaría emprender? Y casi siempre la gente dice, porque aunque yo tenga vivienda, sé que hay una mejor. Porque aunque yo tenga transporte, alimentación, ropa, salud y diversión, sé que hay algo mejor. Y lo más interesante de todo, porque quiero más. Y eso me lleva entonces al segundo punto sobre el cual vamos a establecer todo, que es quizás el inconformismo. Y no entendamos inconformismo como ingratitud, porque el otro día yo hablaba de inconformismo y la señora dijo, ay, pero no debe ser agradecido. No, no, no. No hablo de ser desagradecido. Hablo de que uno a veces debe descubrir personas que humano, con las que uno conoce gente con las que, a pesar de que son personas que han conquistado algunas cosas en su vida, saben que no están conformes con esto. Y eso, dentro de la realidad de la mayoría de la gente, conecta con algo. Uno tiene que entender que desde la realidad que todos nosotros vivimos, solo hay dos tipos de personas. Ojo, gente que tiene tranquilidad con lo que vive y gente que está intranquila con todo lo que vive. Si usted tuviera que catalogarse en una de esas dos, ¿en cuál se catalogaría? No, no lo saque, déjelo ahí, guárdelo para usted. Guárdelo para usted. Pero curiosamente, cuando uno comienza a pensar en que la realidad de la gente solo hay dos tipos de personas, aquellos que están tranquilos o intranquilos, pues uno tiene que entender que lo normal sería que todo aquel que está intranquilo esté inconforme, ¿cierto? Y uno debería decir, pues si algo no me gusta porque me produce intranquilidad, debería estar inconforme. Y si uno está inconforme, pues desde la inconformidad uno podría comenzar a buscar algo diferente. Y se vuelve el ciclo de la búsqueda y la inconformidad. Y quizás la manera más interesante de definir por qué unos seres humanos pueden progresar más que otros en términos de emprendimiento y en términos de liderazgo está relacionado con entender algo. Progresar en la vida solo es posible para alguien que está buscando algo desde la inconformidad con la que vive, descubriendo que hay cosas que no ha solucionado en la realidad intranquila con la que vive. ¿Hasta ahí todos me siguen la idea? Bien, ahora sí, exorcicémonos. Voltea a mirar a que tiene al lado y pregúntele, venga, ¿tranquilidad o intranquilidad? Pregúntele con confianza, pregúntele. Sin conocer la respuesta de todos, sin conocer la respuesta de todos, yo quiero que usted se pregunte, ¿qué tan cómodo es que a uno le pregunten si lo que uno vive le da tranquilidad o intranquilidad? Es bien incómodo, ¿verdad? Porque ¿qué ocurre? Definamos el término de tranquilidad o intranquilidad. Esto es simple. Si la realidad de la gente se define por la cantidad de dinero que gana y la cantidad de tiempo que tiene, y uno conjugar esto, pues uno tiene que entender que solo hay cuatro formas de vivir o cuatro opciones de realidad. Una, donde tienes todo el dinero que necesitas y te sobra todo el tiempo que requieres para disfrutar el dinero con el que vives. Catalóguese ahí si usted está ahí. Hay otra, que usted tiene todo el dinero que quiera y tiene poquitico tiempo para disfrutarlo, porque está casi siempre ocupado produciendo más dinero. Otra, usted tiene poquitico dinero, pero tiene mucho tiempo. Y otra, usted tiene poquito dinero y poco tiempo. Ahora, voltea a mirar al del otro lado y pregúntele usted en cuál está. Pregúntele. Rápidamente. ¿Usted en cuál está? Ojo. Y no preguntamos esto por otra cosa más, sino por chisme, realmente. Porque cuando uno comienza a entender el tema del liderazgo y el tema del emprendimiento, uno tiene que comenzar a entender que emprender es consecuencia de.
y que por ende la mayoría de los que nos volvemos emprendedores somos personas que, consecuencia de una situación en nuestra realidad, nos mamamos. De hecho, aquí viene mi teoría. Muchos de ustedes han visto una teoría evolutiva donde se cree que la mayoría de los seres humanos provenimos de un animal que un día caminaba agachado y que con el tiempo evolucionó en un animal que camina erguido, ¿verdad? Y muchos de nosotros hemos escuchado que aquí había el Homo habilis, el Homo erectus, el Australopithecus, y luego por ahí se paró el man así, pan, comenzó a fabricar herramientas, no sé qué, y se llamó Sapiens. ¿Sí lo han escuchado? Todos, seguro. Si no lo han escuchado, bueno, a ti que le recomiendo un libro, pero digamos que por aquí va el Sapiens. Y se dice que eso pasó hace cerca de 200.000 años. 200.000 años. O sea, agarre los 2025 años que llevamos desde la muerte de Cristo y multiplíquelo por 100 veces para que entienda la magnitud desde la que supuestamente se estableció el Homo sapiens. Pero ¿qué ocurre? Si hace 200.000 años comenzamos a pensar, y era la primera pregunta difícil de la noche, ¿por qué hay gente que estando harta de lo que vive, intranquila, no quieren cambiar la inconformidad con la que viven? Miedo. Primero, miedo. Vamos a numerarlos aquí. Miedo. Propósito o voluntad. Desde la voluntad, o sea, porque no se lo proponen desde la voluntad, perfecto. Porque les falta voluntad. Es decir, sí quieren, pero no quieren. O no en serio. Porque no saben. ¿Qué no saben? Porque no saben cómo carajos hacerlo. O sea, falta saber qué hacer para salir de ahí. ¿Por qué más? Porque estamos cómodos en medio de la incomodidad. Sería algo así, ¿verdad? Entonces, porque nos acomodamos muy rápidamente. Listo. Se llamaría adaptación, algo así, en términos evolutivos. ¿Por qué más? Por pereza. ¿Cómo es tu nombre? Dime. Gladys. ¿Quién apoya la noción de Gladys de que el ser humano, aunque esté mamado de algo, no lo cambia porque le da pereza en el fondo? ¿Quién apoya a Gladys? Gladys ha sido electa, su concepto. Muy bien, Gladys. Aquí, pereza. ¿Por qué más? Dime. Explícame un poco más de la rutina. La gente se acostumbró tanto a repetir tantas cosas en su vida que cuando tienen que hacer algo diferente, lo ven como harto, mamón, cansón, ¿cierto? O sea que la resistencia al cambio o la monotonía. Bien, monotonía. Perfecto. ¿Qué más? Porque tiene creencias. Muy bien. ¿Por qué más? Porque somos indisciplinados. ¿Por qué más? No, no sigamos destruyendo al pobre ser humano sapiens. O sea, ¿qué tan sapiens podría ser alguien? Y pensémoslo bien, que desarrolló su cerebro en un tamaño ideal hace 200.000 años, crear fuegos, ruedas, edificios, evolucionar, construir un sistema económico variado en muchos años, varias civilizaciones que han aparecido y desaparecido, y al final descubre que está mamado de algo, pero no lo cambia. ¿Cuántas de esas? ¿Qué tan sapiens sería alguien así? Dime, muy sapiens, ¿será que sí es muy sapiens? Ahora, yo creo que después del sapiens hay un punto de evolución más alto, y es el Homo mamadus. Y esta noche le vengo a hablar a todos aquellos que en el punto más alto de evolución decidan ser Homo mamadus. ¿Qué es un Homo mamadus? Es un ser humano que siendo sapiens descubre de qué está harto y lo quiere cambiar. Punto. Y yo soy de los que pienso que uno no puede considerar que estando en sapiens ha llegado al punto de la evolución, porque si uno está cansado de algo, lo normal sería que usted se moviera. Lo normal sería que si usted está en medio de las llamas y le quema, pues se largue de ahí. Lo normal sería que si usted está en medio de un rosal y se está espinando, pues se salga de las espinas. Pero ¿cuántos de ustedes conocen gente que a pesar de que las cosas le duelan, no cambian? ¿Conocen gente así? Perfecto. Entonces, como esta charla, porque hacen... Aquí en Bucaramanga hay muchos. Sí. Ahora, ¿por qué hablo de los mamados? Miren, 16 años de experiencia de quizás crear negocios en América Latina, en algunos países de Europa y Estados Unidos, me ha llevado a una conclusión. El problema de la gente no es tener situaciones en su vida que no le gusten. El problema de la mayoría de nosotros en términos de liderazgo y emprendimiento tiene que ver con que quizás, aunque la mayoría de nosotros podamos ver de frente y de manera evidente muchos problemas que no nos gustan en nuestra vida, la mayoría de las veces no sabemos qué carajo hacer para cambiar lo que no nos gusta. Y entonces, cuando yo salí en la vida profesional a trabajar, después de haberme formado como profesional en cultura física y deporte, y después de haber seguido un libreto de la vida, en el que a uno le dicen que uno tiene que progresar, echar para adelante y estudiar,
a mí me pasaron varias cosas raras, muchas, que yo creo que fueron las que me ayudaron a evolucionar de Sapiens a Mammals. Y dentro de las cosas que me pasaron, comencé a descubrir que no solo me pasaban a mí, sino que le pasaban a la mayoría de la gente. Pero curiosamente, cuando yo le decía a la gente, oye, ¿por qué no hacemos algo? Gladys, había gente que me decía, uy, no, qué mamera, lo bien. Si yo llego a la casa cansado, yo ya sé lo que tengo que hacer todos los días a las 7 de la noche y saco el perro a pasear y ya. Y ahora también camellar en otra vaina más. Y comencé a darme cuenta que aunque todos somos sapiens, no todos somos mamados. Hay mucha gente que no está dispuesta, desde la fatiga y el cansancio que tiene de muchas cosas que vive, a cambiar su vida. Y eso explicaría por qué dicen en Santander, tras de coteos. Ah, sí, es acá donde lo dicen. Porque, ¿qué pasa? Toda esta historia comienza para mí cuando tenía 21 años. Y a la edad de 21 años, después de haber cumplido el libreto de la vida y salir de una universidad con un promedio alto, la mayoría de la gente piensa que uno tendría muchas cosas solucionadas. Claro, porque la mayoría de nosotros buscamos solucionar esto en términos de dinero. Sin embargo, mi realidad, la realidad de Fausto Gutiérrez hace 16 años, era una realidad donde me faltaba dinero y tiempo. Todos los meses. Alguien hizo el mes más largo que mi salario. Y entonces a alguien se le ocurrió por crear meses de 28 y meses de 31 días. Y cuando el mes duraba 28 era mejor que cuando duraba 31. Si hubieran creado todos los meses de 28, tendríamos 13 salarios. Pero no, tenemos 12. Y entonces matemáticamente, nosotros podríamos vivir 28 días sin salario. Pero eso no lo tiene que entender uno, porque ahora nadie se lo explica eso. Pero cuando yo comencé a trabajar, yo decía, ¿cómo es posible que yo trabaje en el tiempo útil que tengo y lo que me paguen no me alcance? Y muy joven comencé a sentirme incómodo. Yo comencé a decir, ¿cómo carajos pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Yo no quiero que pase eso. Sin embargo, cuando uno se mama de algo y comienza a despertar el homo mamado dentro de uno, uno casi siempre con quién consulta y a quién le pregunta. A un sapiens. Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Joan. Iván. Se comienza a mamar y luego le pregunta a un sapiens. Y como normalmente el mundo no está lleno de homo mamados, sino de sapiens que abundan por montones, uno le dice, oiga, fíjese que me mamé de las CPS, estoy harto de todas esas tenía que hacer una cita para el especialista 4 meses, que una cita para acetaminofén 10 días. ¿Sí? ¿Cuántos se han mamado alguna vez de la EPS? Y usted comienza a quejarse, porque la queja no es mala. Lo que es malo es no hacer nada con la queja. Y usted comienza a quejarse y saca un sapiens y le dice, pero eso es normal. ¿De qué se queja? Sea agradecido. ¿Cuánta gente en el mundo quisiera tener médico? Yo muy joven me mamé un día del empleo. Yo no tengo nada en contra del empleo, considero que es un gran lugar para comenzar en la vida, pero también sé que es el peor lugar para terminar en la vida. Y yo comencé en el mundo del empleo, pero en el empleo rápidamente descubrí que habían cosas que no eran justas y equitativas. Descubrí cosas, por ejemplo, como que a veces los despidos, aunque no sean justificados, sencillamente se justifican por ley de poder. Te vas porque yo quiero y punto. Y descubrí que los empleados a veces no te pagan lo que vales, ni lo que trabajas, sino lo asignado salarialmente. Y eso a mí no me gustaba, porque ¿qué pasa? Cuando uno lo van a contratar, las exigencias se las ponen a uno. Le dicen, ¿tiene pregrado? Sí, tiene especialización, sabe inglés, no sabe inglés, sabe RCP, habla que habla, no habla, soluciona, maneja conflictos, tiene buenas relaciones interpersonales, está dispuesto a trabajar bajo presión, estaría dispuesto a venir los sábados, los domingos. Y normalmente, ¿quién gana el puesto? ¿El más preparado o el más fácil? Claro, yo me acuerdo cuando yo iba a las entrevistas, yo iba con una voluntad triste. Yo decía lo que me toque, o sea, como toque. O sea, y entra uno diciendo, hola, ¿cómo está? Muy buenos días. O sea, uno no sabe que lo va a entrevistar a uno qué, pero uno entra diciendo bendiciones, mucho gusto. Y entra uno a tratar de conectar de algún lado, porque uno quiere que desde lo que yo vivo, conectar con otro. Sin embargo, yo un día me mamé el empleo. Y cuando uno se mama, usted está queriendo evolucionar, pero el problema es que la mayoría de la gente cuando se mama va y pregunta a otro. Papá, me mamé, mi jefe. Y fui a contar a mi papá, yo tenía 21 años. Papá, ya me mamé de ser profesor, porque yo era profesor, yo por eso le hizo pizarra. No he dejado de enseñar, pero dejé de ejercer donde pagan barato. Ahora cobro mucho por venir a enseñar, pero sigo siendo maestro. Pero cuando yo era profesor de un colegio, y hay que aclararlo, yo estudié deportes, entonces yo era profesor de educación física, pero no como el que usted tuvo, que es importante aclararlo también. Que la mayoría de la gente cuando digo que fue profesor de educación física se acuerdan de su profesor de educación física. Yo era de Physical Education and Sports Teacher, que eso es bien diferente
El señor se ríe y dice, no jodas. Ahora, pero era un profesor harto, mamá, que me dijeran, profe, toca que haga un reemplazo aquí en el otro grupo. Profe, toca que se haga unas rondas ahora para el Día de la Familia. Profe, toca, pero eso no está en mi contrato. Profe, súmese, póngase la camiseta, sea proactivo. Necesitamos de usted. Pues que usted no quiera la institución, comprométase con esta causa. Entonces yo me mamaba de eso. Y un día llegué a la casa y le dije, papá, yo estoy mamado de esa vaina en el colegio. Y mi papá me dice, mijo, pero si usted fue el que escogió la carrera que usted quería. Yo le digo, pero papá, pues es que usted no me advirtió. Y dijo, yo le dije desde pequeño, montes una panadería. Y entonces viene la disyuntiva de alguien que se mama de algo que él mismo decidió. ¿Cuál es el punto más grave de unos mamados? Descubrir que se mamó de algo que uno decidió. Y entonces cuando uno dice, no puede ser, mi papá tiene razón. Y le digo, no, pero papá, venga, en serio, ¿qué hace uno cuando se mama lo que hace? Y me dijo mi papá, pues tiene dos opciones, deje de hacer lo que hace. Y entonces viene el pensamiento del sapiens. Si ya lo metí 5 años a la universidad y me costó tantos millones estudiar, ¿será que lo dejo o no lo dejo? ¿Y qué decide la mayoría de sapiens? Adaptarse. Porque uno dice, no, yo no soy tan bueno de abandonar lo que estudié. Entonces le dije, papá, no, pero yo no quiero dejar la docencia. Yo lo que quiero es que usted me diga, cuando uno se mama de ser profesor, ¿qué hace? Y me dijo, pues cambia de empleo. Si no quiere montarse una panadería, yo no sé qué más enseñarle a hacer. Y papá me dice, porque la panadería es lo más lindo. Cuando yo me canso de hacer mogollas, hago roscones. Cuando me canso de roscones, hago palitroques. Cuando me canso de palitroques, hago pasteles. Y entonces, cuando me dice eso, como que pues, yo sentía que me estaba haciendo una especie de bullying. O sea, era un homo sapiens bully. Era una vaina compleja. Pero mi papá comienza a hacerme claridad sobre muchas cosas y me dice, y si no le gusta, pues cambia esa vaina. Y yo le dije, pero papá, entonces, ¿para qué uno estudia? ¿Para qué no sé qué? Y me dijo, mijo, porque el estudio es necesario en la vida y educarse es una manera de progresar. Pero como usted trabaja, no. Le dije, y uno puede estar muy mamado de algo, pero entre más se junta con los más sapiens, más termina aguantándose lo que no le gusta a cambio de dinero. ¿Cuántos de aquí, sinceramente, así, descarnadamente hablando, cuántos alguna vez han hecho algo por lo que les pagan y no por lo que les gusta? ¿Cuántos? ¿Dónde queda nuestra irreverencia? ¿Dónde queda nuestra libertad? Pensar que antes cazábamos mamuts salvajemente por las llanuras, nos pelábamos los tigres dientes de sable. Y ahora sí, jefe. Sí, sí, señor. Entonces, harto de eso, yo dije, pues me voy a poner a hacer otra cosa. Y descubrí algo. A la edad de 21 años, cuando decidí ponerme a hacer otra cosa, mi cabeza preguntó, ¿y qué? Yo dije, otra cosa. ¿Pero qué? Algo. Pues diga nomás. Ahí vemos. Y como me di cuenta que nosotros, alguien por allá atrás gritó, programarnos, nunca nos programan para otra cosa diferente a lo que hacemos, la mayoría de nosotros no tenemos una respuesta alternativa para solucionar un problema que solucionamos hoy con lo que hacemos. Y entonces yo dije, no, pues me busco otro empleo. Y ya estaba harto de ser profesor de educación física. Entonces me metí a ser profesor de natación. Entonces era simple. Yo de 7 de la mañana a 3 de la tarde daba clases de educación física en un colegio y era de Physical Education and Sports Teacher. Y los fines de semana me metí a ser de swimming teacher. Ganaba más dinero, pero al mismo tiempo quité más mi tiempo. ¿Conocen gente que tenga 2 empleos aquí en Bucaramanga? ¿Y se vive mejor con 2 empleos? No, porque cuando usted sacrifica el tiempo, lo que sacrifica es la calidad de vida. Y cuando sacrifica el dinero, sacrifica el estilo de vida. Y entonces viene la disyuntiva. Si uno es un Homo sapiens y después evoluciona Homo mamadus, ¿qué estaría dispuesto a sacrificar? ¿Calidad o estilo de vida? Y es la pregunta que uno se tiene que hacer. Porque, ¿qué pasa? Yo era profesor de natación y yo me metí a dictar clases de natación a una caja de compensación como las que hay en todo nuestro hermoso país. Y estas cajas de compensación contratan profesionales que estemos sapiens, bien sapiens, y nos contratan para que demos clases a grupos de entre 8 y 12 niños. O sea, lleguen aquí de una caja de compensación, no es personal, o sea, es la realidad. De 8 a 12 niños. Y yo dictaba clases de natación. Pero el requisito era que yo le iba a dar clases de natación a niños menores de 10 años que nunca en su vida habían nadado. Y como yo tenía una certificación de una vaina que se llama la American Heart Association, que te permite reanimar gente en caso de que se ahoguen, dijeron, este man es más apto para entrenar gente que tenga miedo al agua. Que si los niños toman agua se mueren, se están infartando, este man lo reanima.
Y aparte de eso, como yo me hice otra vaina, un curso de esos que uno tanto hace cuando es bien sapiens, de rescate y salvamento en aguas rápidas, aguas confinadas, aguas abiertas, pues entonces yo era un tipo que se rescatar gente en el agua. Dijeron, este man, por más bravo que esté el peladito, este man lo saca, pero vamos a contratar. Y entonces cuando me decían todo eso, yo dije, yo tengo el perfil que ellos necesitan. ¿Y cuánto me pagan? Dijo, lo mismo que todos los demás. Y dije, no puede ser. Pero el único requisito es que usted tiene que estar en el agua siempre con los niños. Entonces yo me metía los sábados y los domingos de 6 de la mañana a 6 de la tarde a dictar clases de natación. ¿Cuántos de aquí se han remojado alguna vez? Una hora. ¿Se han dado cuenta que se arrugan los dedos? ¿Y en 12 horas qué se arruga? Piénselo conmigo. Piénselo conmigo. ¿Qué se le arruga a uno, Jesús, en 12 horas? La voluntad, señores. La voluntad. O sea, llega un punto en el que uno ya no quiere nada. Y uno arrugándose de la voluntad. Yo quiero que usted visualice, si usted alguna vez ha visto gente que cuando sale de trabajar arrastra los pies y no quiere más nada que llegar a su casa, quitarse todo lo que le cuelga artificialmente, meterse en la cama y no hacer literalmente, lo han vivido, lo han vivido. Y literalmente uno está esperando tener un día de descanso para repetir el hermoso arte de hacer y ojalá ni siquiera cocinar, sino pedir domicilio de pura porquería y que cuando uno le llegue, uno se siente y se lo coma así, ya, como en modo venganza, para tratar de salvar lo poco humano que nos queda del sapiens que decidió la propia esclavitud bajo la que vive. Y en ese punto yo me encontraba. Me dice, papá, tienen que saber, tengo una hija de 16 años hoy en día, que evidentemente hace 16 años estaba recién nacida. Y si ahora la plata no se cansa estando solo y el tiempo tampoco le sobra, imagínense con una hija. Ahora, yo fui de esa gente que fui papá soltero, que no abundan, no son muchos, pero yo fui papá soltero. Entonces yo bañaba a la niña, alistaba a la niña, la llevaba a la niña al colegio, todo lo demás. Entonces mi tiempo cada vez era más poco, pero también me hacía falta más plata. O sea, mi calidad de vida era baja, pero mi estilo de vida andaba jodido. Y cuando digo jodido, hablemos de estilos de vida jodidos. Porque yo el otro día dije que estaban jodidos y eso evidentemente en otros países no significa lo mismo que acá. Y entonces yo un día fui a dar una conferencia a la Universidad de Nevada y la persona que me presenta dice, y él, el indigente, y ahora, el empresa. No, no, hablemos de estar jodido. Porque no quiero que se confunda la indigencia con la jodidez. No, pilar. Para mí que era estar jodido. Para mí que era estar jodido. Estar jodido era lo que me ganara no me alcanzaba para tener un estilo de vida ni una calidad de vida como la que merecía. Es decir, ganaba lo suficiente para comer y no morir de hambre porque tenía que seguir trabajando para seguir produciendo cheque para no morirme. Pero con el dinero que ganaba probablemente a veces no me sobraba para cambiar la vajilla. Entonces en mi casa había muchos platos de pepas, de rayas, de puntos, de colores, uno que otro que se había esportillado y no se botó porque no se rompió. Pues eran los buenos. Habían tenedores que ya tenían la pata así para atrás, así. ¿Cuántos han tenido un tenedor así? Así, y no lo botan porque es el tenedor de abrir las latas o es el tenedor de meter entre la chapa de la puerta cuando se queda cerrada la habitación. Pero esa es mi realidad de jodido. O sea, imagínense yo un profesional, elegante, de Physical Education and Sports Teacher, llegar a la casa a comer con un tenedor al que tenía que hacer órtesis de pata. Te voy a corregir esta pata, mi amor. Tener cuchillos que había tenido que calentar en la punta para hacer algún trabajo. Tener vasos grandes, gordos, altos, bajos, de fresa por fuera, moras. Vaso de mermelada que cayera de papá para el juego de jugo interminable. En los pocillos tenía un vaso de Nescafé, uno de Mil, uno de Parmalat, uno de Coca-Cola. Pero era profesional, había seguido el libreto de la vida, había hecho bien lo que la vida me había dicho. Y al final estaba igual como Sapiens, mamado de algo, sacrificando mi estilo y mi calidad de vida, pero jodido. ¿Cuántos de ustedes saben que la mayoría de nosotros deberíamos cambiar las toallas de nuestra casa mínimo cada 6 meses? 6 meses, no 6 años. Pero ¿cuántos han descubierto que a veces, aunque uno sea profesional, tenga trabajo, salario, gastos y haya solucionado estas cosas, dentro de lo que soluciona, no cambia ni sábanas ni toallas? Es más, a mí me sorprendió mucho, y yo les tengo que confesar porque yo soy un tipo de pueblo, entonces yo puedo confesarles esto sin ninguna vergüenza.
Yo crecí en un pueblo en el que era normal ciertas cosas que con el tiempo me di cuenta que no era normal. En el año 2017 yo llegué a un hotel en una ciudad que se llama San Petersburgo, Rusia, y este hotel se llama el Waldorf Astoria, que es un hotel aparentemente los mejores del mundo. Uno cuando entra a ese hotel dice que aquí se quedó el Papa, se quedó Barack Obama, se quedó Bill Clinton, y hay placas así. Y yo dije, aquí van a poner, se quedó Fausto, el hijo del panadero de Moniquirá, Boyacá, ahí van a poner. Pero lo que me sorprendió al llegar a ese hotel fue cuando entré a la habitación, que habían un montón de toallas. Un montón de toallas. Y yo, cuando uno ve toallas, uno piensa, ¿qué? ¿Que cuánta gente se va a quedar ahí? Porque normalmente en los hoteles que yo estaba acostumbrado a ir, había una toalla por persona. Y la revisaban después de que uno se había ido, de que no se lo hubiera robado, a no cobrársela. Es más, hay un letrero grande en el baño que dice, toalla o sábana que se robe, se la cobro. ¿Sí han visto esos hoteles? De pronto no. De pronto no, pero yo sí los veía muy seguido. Sin embargo, cuando llegué allá vi 6 toallas. Yo dije 6 y llamé a la habitación. Oigan, discúlpenme, es que me pusieron muchas toallas. Me dice, discúlpenos, señor, mañana le volvemos a cambiar. Le dije, no, 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 es que tengo de sobra. Y me dicen, no, esas son las que necesita por hoy. Mañana le volvemos a cambiar las toallas. Y yo me bajé así como consternado, preocupado, como ignorante, sintiendo que había algo que no me habían explicado. Y ese hotel estaba lleno de gente con la que nosotros viajábamos, que ya había viajado el mundo entero. Y con disimulo me le acerqué a uno de ellos y le dije, ¿a usted cuántas toallas le pusieron en el cuarto? Para sorpresa mía, que él ya había evolucionado años antes en Homo mamados, me dice, las normales. Le dije, ¿cuántos son las normales? Me dice, pues la de los pies, la de la cara, la del cabello, la del cuerpo, la de los regalos de Dios y la del cabello arriba. Y me quedo yo pensando como, ¿y cómo sé cuál es cada una de ellas? ¿Tienen dibujito o algo ahí para identificarlas? Y él me dice, por el grosor y el tamaño. Y digo, me dice, la mano esa es para que la pongan en el piso después de que se bañe y cuando se pare, no se pare en el piso, sino que se seque los pies con ella. Digo, ok. Acuérdese que yo vengo a un pueblo, le dije, tiene que enseñarme. Me dice, la más chiquitica cuadradita es la de la cara. La rectangular más o menos de este tamaño es para el cabello. Hay otra un poquitico más chiquitica que esa también rectangular, es para las manos. Hay una grande que parece como de playa, esa es para el cuerpo. Y hay una que es como la mitad de esa, que es para los regalos de Dios. Y a mí eso me puso a pensar mucho, porque yo dije, he vivido engañado como sapiens toda mi vida. Yo crecí en una casa de 4 varones, somos 4 hermanos. ¿Cuántas toallas creen que habían? Había un baño para todo, entonces era, se demora, hágale que estoy que me orino. O sea, y eran vainas que quizás hoy cuando las veo yo digo, qué curioso que toda la mayoría de los sapiens vivan así. Es más, si alguien entraba a bañarse y uno escuchaba que se abría la ducha, uno decía, me ganaron la toalla y uno le gritaba, por favor, mójela. Poquito. No la moje mucho, mójela poquito. ¿Se han visto eso? ¿Conocen a alguien que haya vivido eso? ¿Y cuándo se va a mamar uno de eso? Ahora, cuando yo descubrí eso, yo dije, yo ando jodido. No platos, no cubiertos, no vasos, no pocillos, no toallas. Ahora, no de sábanas, ni de cobertores, porque yo crecí en una casa donde mi mamá guardaba una cobija que decía, es que con esta nació su hermano mayor. La tengo desde el día que nació su hermano. O sea, imagínense la vida propia y el microuniverso que debe existir dentro de una cobija que se ha guardado por 41 años hoy. ¿Cuántos se vivieron en una casa donde su papá todavía tiene el colchón con su mamá de la cama con la que se casaron? ¿Cuántos? Esa cama la tenemos desde que nos casamos. ¿Han visto eso? ¿Cada cuánto se deben cambiar colchones? Cada 5. Pero hay algunas personas sapiens que todavía tienen el colchón, que ya el resorte está así. El resorte está jubilado hace rato. Y la gente lo que hace es darle la vuelta para que no talle. Luego se jubila el otro. Y lo que la gente es que dice, no, es que salió malo, déle la vuelta para el otro lado. ¿Cuántas veces gira el colchón? Ese tipo de situaciones a la edad de 21 años me hartaron. Pero para que no me lo crean, después de estar tan harto, le digo, papá, y entonces cuando a uno le comienza a sobrar plata, porque estoy mamado y la plata no me alcanza, ni para plata, ni para vaquilla, ni para tenedores, ni para nada. Y no les hablo de ropa porque se reirían también. Pero le digo a mi papá, ¿cuándo comienza a sobrar plata? Y mi papá me hace una reflexión bien importante.
Y me dice, va a sobrar plata cuando usted deje de cambiar el tiempo que tiene por un salario. Y me dice, por eso, aunque yo haya podido ser profesor, mi papá hizo hasta grado 11 en esa época donde uno se hacía normalista. Para los más jóvenes tienen que saber que en una época la gente cuando llegaba a grado 11, si se hacía un proceso que se llamaba normalista, que era una formación en procesos pedagógicos, se podía ser profesor desde ahí, desde los 18 años, desde los 17. Mi papá me dice, por eso a pesar de que yo fui normalista, decidí ser panadero. Porque un día fui a trabajar durante un año y me di cuenta que ese año todo lo que gané estuvo ligado al poco tiempo que tenía. Y entonces descubrí que vender mogollas daba más plata que dar clases. Y ese día me chocó, porque sentí que nadie me lo había advertido. Le dije, si usted sabía, ¿por qué no dejó estudiar? Pero mi papá tenía razón. Dijo, porque yo quiero que ustedes progresen y sean lo que su papá y su mamá no fueron. Y entonces se me salió una pregunta estúpida, de esas que hago yo cuando me pongo en modo sapiens. Porque yo ya voy por acá, pero a veces me retorna. Son 200.000 años que me jalan para atrás. Le dije, sí, papá, pero si a uno no le sobra plata, ¿cuándo cambia uno de estrato? Mi papá se ríe. Como un hombre que entiende la vida un poco más ampliamente que un muchacho de 21 años. Me dice, mijo, sáquese de la cabeza ese cuento de los estratos. En la vida solo hay gente a la que le sobra plata y gente a la que le falta plata. Ese concepto me ha acompañado los últimos 16 años. Y me he leído un poconón de libros para tratar de desmentir a mi papá. Pero entre más leo, descubro que mi papá tenía conocimiento económico más profundo que mi profesor de economía y que mi profesor de creación de empresas. Porque efectivamente nos contaron mal la historia. Al sapiens le hacen creer que existen estratos. Y entonces la mayoría de nosotros nos comportamos y tenemos comportamientos psicológicos, físicos, emocionales, sociales, ligados en teoría al estrato en el que vivimos. ¿Cuántos de ustedes han visto gente que se comporta de una manera displicente hacia otros porque siente que es un estrato mayor? ¿Los han visto? Aquí en Bucaramanga hay muchos. ¿Y cuántos han visto gente que a veces por sentir que está en un estrato bajo, camina con los hombros hacia adelante y de esta manera? ¿Los han visto? Desmitifiquemos eso, corrijamos y sanemos. A ver, terapia grupal. Solo hay dos tipos de personas. Gente a la que le sobra y gente a la que le falta. Punto. Ah, pero yo vivo en cabecera y te sobra o te falta. Ah, pero yo vivo en Ruitoque y te sobra o te falta. Porque cuando uno lo coloca en esos términos, uno tiene que entender algo. Si la sociedad en que vive en una realidad, esa realidad también la relaciona con el tema económico que produce la calidad y el estilo de vida, pues uno tendría que entender que la gente que le falta y gente que le sobra, no hay más. No importa si andas en Toyota Prado TXL, si la debes, probablemente estás igual de jodido que el que debe el iPhone. Porque ya saben cómo funciona. iPhone vemos, cuotas no sabemos. No se sienta mal si usted debe el iPhone. No se sienta mal. Pero cuando uno entiende que hay gente a la que le sobra y gente a la que le falta, pues uno toda la vida debería trabajar más para que le sobre, porque pues de resto, trabajar por otra cantidad de vainas probablemente lo va a tener a uno atrapado en un ciclo donde el poco dinero que gana, lo gana con el poco tiempo que tiene. Por eso nuestra sociedad, no sé si han dado cuenta, está llena de jóvenes que tienen mucho tiempo, pero al no tener dinero sienten que no tienen oportunidades. Está llena de gente, de profesionales que ganan dinero, pero al sentir que no tienen tiempo, casi siempre hay insatisfacción en el propósito. Y hay un pequeño porcentaje de gente que teniendo tiempo, pero hoy en día buscan seguir avanzando en otro tipo de cosas diferentes a lo que el común de la gente hace. ¿Se han dado cuenta de eso? Por eso hay mucha gente a la que uno le dice que hubo partidito mañana, 11 de la mañana, y uno le dice, no, coma mute, mano, o sea, tengo que trabajar. Invíteme un domingo, un festivo. Pero también hay un poco de gente a la que uno le dice, que hubo partidito mañana, y dice, sí, pero toca a 10 para la cancha. No, coma mute. Tengo tiempo, pero no billete. Y tiene que ver con la realidad y la satisfacción de la que vivimos. Pero entonces surge la pregunta, si solo hay gente a la que le sobra y gente a la que le falta, ¿por qué la mayoría de la gente nunca hace nada para evolucionar? Respuesta rápida, porque a veces no somos conscientes que vivimos en una sociedad en la que no nos enseña a identificar ese tipo de cosas. Y esa sería la respuesta. ¿Cómo es tu nombre? Ángel. Que Ángel decía, a veces los que nos damos cuenta no sabemos qué hacer. Pero sería la respuesta que explica por qué muchas veces la gente, aunque esté tranquila e insatisfecha, no logra cambiar. Porque aunque esté inconforme, no se ponen a buscar algo. Y tiene que ver con la falsa ilusión de sobrantes con las que vive la gente. Hagamos preguntas difíciles para gente inteligente. Si te sobra, ¿hace cuánto te sobra? Y si te falta, ¿hace cuánto te falta? En años y en generaciones se vale.
Y si te sobra, ¿qué has hecho con lo que ha sobrado los años y generaciones que vienen? Y si te falta, ¿qué has hecho con lo que ha faltado en las generaciones y los años que han faltado? Porque cuando yo me hice esa pregunta, yo me di cuenta de algo. A mí me faltaba billete, pero yo también conocí en mi casa muchas veces discusiones entre mi papá y mi mamá donde faltaba billete. No, amor, billete. Y evidentemente también sé que hubo discusiones en mi familia por temas de faltantes de billete. Y cuando me devolví, llegué a Cristo y me di cuenta que hubo un tema de billete ahí también. Faltaba billete por todo lado. En toda la historia generacional, como que somos una familia llena de faltantes. Porque si no había para más toallas, no era porque no quisiéramos, era porque no había. Lo que pasa es que el faltante se disfraza en medio de la marca y el prestigio y el privilegio. Y por eso a veces falta, porque a veces se disfraza. Y entonces a veces el que tiene un apartamento, aunque lo deba 30 años, cree que le sobra, aunque le falte. Por eso a veces el que maneja un auto, aunque esté endeudado, no tenga seguro, porque sabían que hay gente, esto va a sonar raro, pero hay gente que compra carros, pero no lo tiene asegurado. ¿Sabían? Dicen, es que yo siempre voy con Dios. ¿Sabían? ¿Sabían que hay gente que al que se le vence el SOAT y no le sobra la plata para el SOAT? Es más, ¿sabían que hay gente a la que le dicen, si paga el impuesto antes del 15 de mayo, le doy descuento en el impuesto vehicular y predial? Y la gente dice, bueno, pues ¿qué será? Tocará pagar hasta el 30 de junio, porque aunque haya descuento, no le sobra para aprovechar el descuento. ¿Sabían que hay eso? Pero vamos, no se depriman arriba. Recarguemos. Claro, descubrir esto es confrontante, es difícil. Y entonces surge la pregunta de Ángel, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es la pregunta que uno tiene que hacer. ¿Qué hacemos? Pues la respuesta es simple. Después de que uno llega al punto de homo mamados, uno tiene que ponerse a hacer otra vaina que esté ligada a lo que tú dijiste. Liderazgo y a lo que tú dijiste. Emprendimiento. ¿Por qué? Porque también hay un tipo que me encanta leer a mí que se llama Ken Robinson. Si usted es curioso, vaya y lea quién es Sir Ken Robinson y algunos de sus postulados. Y Sir Ken Robinson enuncia que el emprendimiento podría llegar a ser la mejor escuela para desarrollo de habilidades blandas que un ser humano se podría exponer. Ken Robinson es un premio Nobel de educación. Y un día le preguntan a él que hacia dónde se dirige la educación del mundo. Y él dice, se dirige hacia un abismo en el que aún no hay retorno. Porque en los próximos años van a haber tantos profesionales graduándose y tan poca oferta laboral que cada día será más barato contratar contadores, abogados, médicos, ingenieros, arquitectos y de todo. A ese proceso en el mundo se le conocerá como inflación académica. Y lo que tenemos que hacer es que toda la gente que ya tenga habilidades matemáticas, de conocimiento, porque fueron a una universidad, se vuelvan emprendedores para desarrollar habilidades blandas que no se aprenden cuando uno no es emprendedor o no crea una empresa. Y él pone un ejemplo en sus enunciados. Él dice, por ejemplo, cuando una persona decide emprender, tiene que aprender a hablar. Y eso suena chistoso, porque aquí todos hablamos, ¿sí o no? Pero ¿cuántos desde lo que hablan producen dinero? ¿Sabían que hay empleos que te pagan entre más callado estés? Porque te pagan por hacer algo. Así sea código, así sea programar, porque no requieren que hables, requieren que trabajes. ¿Sabían que hay profesiones que incluso tampoco requieren que pienses, sino que obedezcas? Ni siquiera que soluciones, sino que obedezcas. La pregunta es, ¿por qué nos forman para hacer cosas, pero por qué no nos forman para emprender, donde se desarrollen habilidades blandas que nos permitan aprender a hablar, aprender a pensar, aprender a solucionar, aprender a proponer? Y este tipo dice, porque ninguna universidad en el mundo está creada para formar iniciativa. Están creadas para fundamentar obediencia. Y cuando yo leí eso me dio más pánico, como que hiperventilé un ratico. Dije, obediencia. Y el tipo lo dice de manera tajante y directa. Y es un educador. Y él dice, pero la realidad es que todos cambiaremos nuestro modelo educativo el día que decidamos emprender. Y entonces, bajo ese concepto, una universidad de Alemania creó otro concepto que se llama emprendizaje. Y aquí viene la solución para los homo mamados. Dice, cuando la mayoría de la gente en el mundo descubra que el emprendizaje podría ser el camino para vivir con propósito y habilidades diferentes a las que ya tienes, quizás la gente le dará mayor valor al emprendimiento. ¿Qué es el aprendizaje? Es la acción de aprender a emprender. Punto. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de nosotros confundimos rebusque con emprendimiento. Y entonces vivimos en un país de rebuscadores o de emprendedores.
rebuscadores. Por eso el promedio, el colombiano promedio no se vara. Si hay que vender chanclas, vendemos chanclas. Si hay que vender arepas, vendemos arepas. Si hay que vender guayaba colada, vendemos guayaba colada. Lo que toque vender. ¿Sabían que los colombianos en el mundo tenemos fama de culebreros? ¿Sí sabían? Por eso, a veces cuando yo viajo, la gente me dice, no, es que usted habla tan rápido, con esa lengua enreda cualquiera. Porque la gente que le confunde el emprender con el rebusque, y casi siempre el rebuscador es una persona que se está moviendo muy rápido, lo suficiente para ganar dinero acá, y cuando no haya, moverme. Y aquí cuando no haya, me muevo. Y cuando no haya más, me muevo. Y entonces nosotros vivimos en una sociedad donde mucha gente ha intentado 1000 veces cosas que no terminan. O por lo menos solo las hacen hasta que produzca dinero. Pero este estudio en Alemania dice, cuando la gente decida aprender de lo que es el emprendizaje, la gente aprenderá a emprender. Y la diferencia entre el emprender y el rebusque es que el emprendimiento en el tiempo tiene que producir 3 elementos. Grábese, los 3 elementos que tiene que producir el emprendimiento. Número 1, satisfacción en términos del dinero y el tiempo con el que usted cuenta. Si usted monta algo y en el tiempo, eso que inicia, no le permitiría tener tiempo y dinero, usted se va a montar un autoempleo. Usted se va a montar algo que lo va a esclavizar. Usted se va a montar algo donde usted no va a ser dueño de eso, sino eso va a ser dueño de usted. ¿Conocen gente que tenga un negocio que todos los días tiene que abrir, todos los días tiene que cerrar, todos los días tiene que barrer, todo lo tiene que contestar la llamada, responder el servicio al cliente, ser el banco, ser la secretaria, ser el contador, él mismo? Por eso no es solo montarse algo, es montarse algo que en el tiempo me permita tener satisfacción. Segundo elemento, que me permita tener crecimiento. Es decir, móntese algo que en el tiempo le permita a usted ser mejor. Mejor comunicador, mejor vendedor, mejor empresario, mejor pensador, mejor ser humano, mejor hijo, mejor esposo, mejor hermano. Pero ¿cuántos conocen gente que se montan algo y se vuelve una porquería? ¿Cuántos conocen gente así? Perdón, ¿cuántos conocen negocios que convierten en porquería a la gente? Que para ganar plata hay que joder a alguien. ¿Sabían que allá afuera cuando alguien monta una panadería desean que su vecino panadero se quiebre? Ojalá se le queme el pan. ¿Sabían eso? El carnicero desea que el otro le vaya mal. El zapatero desea que el caucho de él se despegue, del otro se despegue. El contador desea que al otro contador le saquen una multa y le quiten la licencia. Y no lo digo de mala onda, lo digo en términos empresariales. Allá afuera la competencia no se desea el mal, se hace el mal. ¿Sabían que hay empresas que crean una empresa de pollos en otro país? Porque el mal no se lo desean, se lo hacen. Y después de que hacen el mal dicen, yo no sabía, así no funciona. Por eso el segundo elemento es crecimiento. Y el tercer elemento del emprendimiento debería ser propósito. Hoy en día existe una crisis en el mundo que está ligada a algo que alguien dijo por acá. Tú lo dijiste, creo. La salud mental de la gente. Hoy en el mundo existe la crisis de la salud mental porque la mayoría de la gente, aunque trabaje duro, sean honestos, son ricos, trabajadores, camelladores, al final se preguntan, ¿y para qué carajo? Y entonces viven por el mundo siendo los mejores seres humanos que pueden existir, pero sin un propósito claro. Y entonces cuando me pregunta, ¿usted para qué trabaja? Dice, pues porque toca. ¿Pero por qué toca? Pues porque toca. Y entonces cuando uno lo lleva un poquitico más al límite, dicen, porque qué otra vaina me pongo a hacer. Y entonces pareciera como si el fin último de la mayoría de la gente fuera trabajar porque toca. ¿Cuántos conocen gente que trabaja porque toca? ¿Conocen gente así? Y cuando usted le pregunta por qué, dicen, pues porque toca. Sí, pero ¿por qué toca? Pues porque toca. ¿Y qué toca? Pues toca pagar el arriendo. Un apartamento que tengo ya en la oficina. O sea que si no estuviera ese trabajo, no hay ese apartamento. Y la gente que se resetea. Dice, no, pues me busco otro cerca del otro trabajo que tenga. ¿Y para qué trabaja? Pues para pagar el carro. ¿Y por qué carro? No, porque yo vivo lejos. O sea que el carro, ¿para qué lo usa? Para venir a la oficina. Sí. O sea que si no tuvieras empleo, no tendría carro. No sé. Y entonces viene una pregunta difícil. ¿Por qué trabaja usted? ¿Para qué trabaja? Claro, todos sabemos que en el fondo para esto. Pero ¿y después del fondo, para qué trabaja? Para matar el tiempo, ¿para qué más? Para producir. Mire, la niña ya se sabe la respuesta. Preguntas tan pendejas que hago yo. Pues para ser productivo en la vida. Póngase a trabajar y a producir, papá. ¿A todos les dijeron eso alguna vez?
Por eso las mujeres ya no lloran, sino que facturan. Tiene que ver con un tema, tiene que ver con un tema de productividad. Ahora, ¿qué ocurre? Entonces la pregunta es, ¿y entonces qué carajo nos ponemos a hacer? Diría Ángel. Sí, pero, Fausto, muy bacano y todo, pero ¿qué hacemos? Hable, rápido. Que Ángel se ve santanderiano. A ver, a mí, ¿sabe qué me gusta de Santander? Que lo motivan a uno de una manera increíble. Vamos a ver. Amén. Mi mamá es cucuteña. Mi mamá es del norte de Santander, nació en Cúcuta. Entonces mi mamá tiene una manera de motivación interesante. La mejor herramienta de motivación es la santanderiana. ¿Cómo le enseño? Ya lo encontré, se lo muestro. Ay, vea. Hermane, ay. Igualito a su papá. Vieron que yo sí sé lo que es la mujer santanderiana. Son hermosas. Ahora, ¿es en serio? Mi mamá es santanderiana. Por eso yo hablo así. Yo, Ángel. Dijo Ángel, entonces, ¿qué hacemos? Cuatro conceptos simples. Lo que hacemos tiene que ver con lo que le queremos proponer. Lo que yo me dedico tiene que ver con algo que nosotros llamamos la respuesta y la solución. La respuesta y la solución. Después de todo ese embrollo en el que yo me metí a la edad de 21 años y eso me generó crisis y caos existencial, me puse a buscar y a querer aprender a emprender. Efectivamente, yo llevo 16 años aprendiendo a emprender. Punto. El negocio que tengo en el mundo me permite facturar básicamente $1.000.000 en ventas. Punto. De ese $1.000.000 en ventas me permite dar una ganancia que me permite tener tiempo y dinero. Y desde ahí es lo que yo le voy a proponer a usted. Así que lo que le voy a proponer no tiene que ver con una teoría, tiene que ver con algo que vivo durante 16 años. Claro, esta facturación que tengo hoy a veces llega a $1.500.000 y ha tenido años donde ha caído a $600.000. Pero me vale madres, porque al final yo lo que estoy buscando es dinero y tiempo. Y lo que hago, como es algo de aprender a emprender, a veces me ha salido bien las ventas y a veces no tan bien. Pero como es aprender a emprender, en el camino he ido perfeccionando cosas que como mamadus me ha permitido decirle a otra gente sapiens, y tengo una vaina para solucionar. Esa solución que nosotros encontramos fue la oportunidad de crear empresas sin perder dinero. Y el primer concepto que quiero que usted se lleve, que tiene que ver con lo que la persona que lo invitó le quiere proponer, es crear empresa. Nosotros somos una comunidad de personas que creemos en que crear empresa a través del proceso de aprender a emprender es la solución a muchas cosas que existencialmente ya vivimos. Y lo que le queremos proponer a usted es que usted también se vuelva una persona que crea empresa. Aquí en Santander, en todo Colombia y el mundo. Punto. Pero una empresa que tenga varios requisitos. Primero, que no tenga riesgos financieros. Si hay alguien aquí interesado en adquirir consejos para crear empresa como tú, uno tiene que entender que en una empresa la palabra concepto es riesgo. Y eso se resume en quién pierde cuando se pierda y cuánto se pierde cuando se pierda. La mayoría de los empresarios grandes en el mundo lo que hacen es jugar con el riesgo. Y para jugar con el riesgo casi siempre juegan con el billete del banco. Con eso si alguien pierde, pierde el banco y no el billete de ellos. Nosotros encontramos, o por lo menos yo, hace 16 años, una oportunidad y una forma de crear empresa sin arriesgar dinero. Uno, porque no me gusta perder, y dos, porque no tenía. Claro, cuando uno no tiene, pues tampoco quiere perder. Alguien diría, pues saque un crédito, ¿no? En esa época ni data crédito tenía. Daba reportado de una cama, 20 meses de una cama doble que compré. Por eso yo pues, no me podía dar el lujo de perder más dinero, porque no lo tenía. Pero encontré una forma de crear empresas sin riesgos. Dos, sin gastos fijos operativos. Es decir, sin arriendo, empleados, ni servicios, ni adecuaciones, ni inventarios. Y tres, crear empresa de manera virtual. Esto me gustó a mí, porque aunque lo haya conocido hace 16 años, cuando hablaban de la oportunidad de crear empresa de manera virtual, me decían, porque lo virtual es el futuro, y lo decían así. Oh. Y entonces, claro, yo me lo creí, porque me parecía inteligente pensar en algo. Si uno pudiera crear una empresa que está conectada al Internet todo el tiempo, 24 horas, 7 días, 365 días al año, lo más probable es que usted tiene mayor ventaja competitiva que una panadería que solo abre 12 horas al día. ¿Estamos de acuerdo o no? Si yo abro un negocio que está en Internet, hay mayor posibilidad que lo vea la gente más que la que pasa por enfrente del andel del local que yo tengo. Y si yo lo abro por Internet, aunque yo duerma, podría producir dinero. ¿Tiene sentido o no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que para crear esa empresa, uno tiene que entender el segundo concepto, y es un concepto económico. Esto se pone denso aquí. Todo el dinero que circula en el mundo solamente circula en tres procesos. El proceso de fabricar o producir cosas, el proceso de distribuir o vender cosas y el proceso de consumir cosas. ¿No más? El mundo está lleno de gente que fabrica, gente que distribuye y gente que consume. Si usted tuviera que catalogarse en alguno de ellos, ¿en cuál se catalogaría?
Gente que fabrica, gente que distribuye, gente que consume. Claro, el 100% de nosotros consumimos. Pero hay un dato interesante. Si el 100% de nosotros consumimos, ¿qué porcentaje de gente fabrica y qué porcentaje de gente distribuye en el mundo? Bueno, les voy a ahorrar unos libros. El 1% de la gente hoy en el mundo fabrica algo, porque el porcentaje más grande que ha caído económicamente hablando es el de la fabricación. En el siglo XX fabricar cosas era buenísimo. Hoy en día fabricar cosas es malísimo porque usted tiene que competir contra China, Taiwán, Tailandia, Japón, Corea, Malasia, Vietnam, Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, aunque Bucaramanga en una época haya sido conocida por sus zapatos, hoy en día muchos zapatos ya no se hacen en Bucaramanga. ¿Dónde se hacen? Porque la gente de Bucaramanga, Piedecuesta, ahora tiene que pelear contra los chinos. Y como ellos tienen una infraestructura más grande que la de Bumangués promedio, producen más barato. La misma sandalia que se encontraba acá, ahora la traen de China a $3. Y con esos $3 que valen, se la venden a usted en 10. Y la gente, como son más baratos los zapatos chinos, pues compran 10 zapatos chinos, 20 zapatos chinos. Pregunta, ¿es culpa de los chinos? No. ¿Es culpa de qué? De un proceso económico para el que no nos prepararon, fabricar cosas. Entonces eso deja otro rubro, distribuir. ¿Datos? ¿Alguien quiere aproximarse? ¿Cuánta gente en el mundo ustedes creen que distribuye? ¿Cuánto? Mucho. Dame más para abajo. 2.92% de la gente del mundo distribuye algo. Porque la distribución, curiosamente, es una habilidad blanda. Y al ser una habilidad blanda, es algo que no se enseña en las escuelas, sino que se aprende a través de otra persona que tenga esa habilidad. Punto. Todavía no han creado escuelas de distribuidores y vendedores. Y es curioso, porque si usted lo piensa bien, si en el siglo XX daba plata fabricar cosas, en el siglo XXI da plata vender cosas. ¿Cuántos de ustedes han visto en los últimos 5 años un aumento y un incremento de gente que vende cucos, calzones, brasieres, tenis, sudaderas, cordones, camisetas, cachuchas, gorras, suéteres, jugos, limonadas, envueltos, tamales, hallacas? ¿Cuántos han visto gente así? Ahora seamos sinceros. Cuando uno fabrica profesionalmente, ¿le sobra o le falta? Le sobra. Cuando uno distribuye profesionalmente, ¿le sobra o le falta? Le sobra. Y cuando uno consume profesionalmente, ¿le sobra o le falta? Si usted pudiera elegir participar en la economía en alguno de esos tres rubros, profesionalmente hablando, ¿en cuál quisiera estar? Ahora, esto se los explico por qué, porque el otro día una señora me dice, ¿y yo que soy contador, dónde estoy? Señora, ¿fabrica cosas, distribuye cosas o consume cosas? Me dijo, yo sé que consumo, pero soy contadora. Le dije, sí, pero ¿tienes habilidades de distribución? No, no las necesito. Yo soy contadora. Yo sé, mi amor, yo sé, pero fabrica cosas. Dijo, Fausto, es que no puede ser que todo. Le dije, sí, todos entran ahí. El restante entra acá. No tenemos habilidades desarrolladas para otra cosa que no sea consumir. Por eso la gente se gasta la plata y lo primero que quiere hacer es consumir. Por eso los domingos y los días de quincena, los días de primas, vacaciones, Navidad, Año Nuevo, aguinaldos, las tiendas son llenas porque la gente está entrenada para consumir y muy poquitos sacrifican la Navidad vendiendo porque son los únicos que entienden que en la Navidad hay plata. ¿Todos entienden eso? Y otros dicen, sí, pero la plata mía yo me la gasto como yo quiera porque para eso trabajo. Muy bien, quedaste muy bien entrenado como sapiens consumidor. Sapiens consumidores. Ahora, ¿qué ocurre? Pues evidentemente la empresa que yo me creé, que es la que le queremos proponer a usted, se fundamenta en un negocio de distribución. Le queremos proponer, uno, que cree una empresa, dos, de distribución. Punto. Ah, pero a mí no me gusta. Yo sé que hay cosas que no te gustan porque eres muy sapiens todavía. El proceso de distribución, al ser una habilidad y al ser una habilidad blanda, tiene y está diseñado para alguien que está buscando cambiar su realidad. Porque, ¿qué pasa? Y ojo la palabra que les dije, el que distribuye profesionalmente. El problema que tiene la distribución es que hoy en día la distribución se podía asemejar muy parecido a la prostitución de la edad antigua. ¿Por qué? Porque es mal visto distribuir algo, vender algo. Cuando no se hace profesionalmente, es malísimo. Cuando alguien es demasiado poco profesional y amateur en la distribución, se ve desesperado. Y entonces se ve como alguien que anda diciendo, oiga, pero por favor ayúdeme, lléveme, por favor, mire que es que yo lo estoy haciendo para que no platico, por favor, ayúdeme, no sea así, si quieren se lo lleven, me lo pagan estos días, por favor. ¿Cuántos han visto gente así? ¿Sí? O gente que dice, oiga, estoy vendiendo tenis, ¿estoy vendiendo tenis, papá? ¿A cómo? A 300. Muy caros. Bueno, ¿cuánto tiene?
deme lo que sea, hágale, ayúdeme, mire que tengo que pagar arriendo. ¿Han visto gente así? Concepto, si va a distribuir, tiene que ser profesional. De hecho, disclaimer, aclaración. Montarse una empresa de distribución solo le funciona a la gente que lo quiere hacer profesionalmente. Y la razón por la que yo llevo 16 años ganando dinero de esto es porque a mí la persona que me invitó a esto me lo dijo desde el principio. Esta vaina solo funciona para que lo haga profesionalmente. Punto. Y tu empresa va a ser una empresa de distribución. ¿Qué vas a tener? No. Pero para distribuir, usted no se tiene que encargar de fabricar. ¿Eso significa qué? Pero vamos a montar una empresa de distribución asociados con un fabricante que se va a encargar de asumir todo el riesgo y el gasto fijo operativo. Nos va a poner una plataforma virtual para que nosotros, desarrollando la habilidad de distribuir, hagamos plata. Esto se va a convertir en un tipo de sociedad y yo voy a ser el socio de una empresa que en el siglo XX decidió hacerlo profesionalmente. Y esta empresa me propone a mí algo. Hagamos un negocio donde si se pierde plata, yo lo asumo, dice él. Y si se gana plata, yo lo comparto con el distribuidor. Cuando me dijeron eso hace 16 años, yo, que estudié en la Universidad Nacional de Colombia, pensé y sentí que el imperio yanqui nos quería dominar. Dije, el capitalismo quiere venir a dominarnos. Porque yo pregunté, ¿de dónde es esta compañía? Y me dijeron americana. Y dije, nos quieren explotar a los pueblos pobres de América Latina. También fui de esos, muy sapiens. Pero ¿qué ocurre? Sinceramente hablando, si usted encuentra un fabricante que está dispuesto a poner billete para que usted monte una empresa sin que pierda dinero, ¿le parecería inteligente compartir ganancias y dejar que ellos asuman pérdidas? ¿Parece inteligente? Esto es sí, esto es no, esto es... ¿De qué estamos hablando? ¿Es inteligente o no es inteligente? Ya, es supremamente inteligente. O sea que no hay un cuestionamiento el hecho de que sea inteligente. Abrir una empresa de distribución donde otro asuma el riesgo. Punto. Hace 16 años yo entendí eso. Y eso me gustó. Eso conectó conmigo. ¿Qué? Porque yo no tenía nada que perder. Yo ya estaba endeudado, ya estaba jodido y mi vida era una vida de poco tiempo y poco dinero. O sea que lo peor que podría pasar es que se perdiera algo y al final lo iba a sumar el otro. Lo iba a asumir el otro. Era una fábrica que lleva 66 años en el mundo hoy en día y que hoy factura 8.000 millones de dólares cada año. ¿A qué equivale 8.000 millones de dólares? Equivale a que usted se monte un puesto de hallacas y venda $1 millón al año por 8.000 años. Simple. Un negocio que venda $1 millón es bueno. Claro, son 4.500 o 4.400 millones de pesos. Pero que lo venda por 8.000 años. Es decir, usted se va hasta cuando nació Cristo y ahí apenas lleva 2025. Se vuelve otros 2.000, llega hasta los griegos. Otros 3.000, llega hasta los sumerios y apenas va 7.000 años. Y son 8.000 años. Y ahí monta su puesto de hallacas y se viene vendiendo hallacas cada año $1 millón. Bueno, eso vende este fabricante cada año. Y ese fabricante de hace 66 años busca gente como usted y como yo que se quiera acercar con la distribución. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando usted lo quiere hacer profesionalmente hay un tercer concepto que tiene que aplicar. Tercer concepto, volumen. Yo me voy aquí porque aquí tengo la copia. Volumen. Cuando uno quiere ser profesional en un negocio de distribución, la palabra clave que uno se tiene que montar es volumen. En la cabeza se la tiene que meter. Volumen, punto. Los negocios de distribución funcionan en una relación proporcional lindísima. ¿Algún ingeniero en la sala? Ingeniero, si A es alta, donde volumen es A, la ganancia es alta. Si A es bajo, la ganancia es baja. Si no hay A, no hay ganancia. Ingeniero, A es volumen, B es ganancia. Si A aumenta, B aumenta. Si A disminuye, B disminuye. Si no hay A, no hay B. ¿Se entendió? Esto también lo explico así para los ingenieros, porque lo podemos pintar vectorialmente también, me lo sé también vectorialmente. Pero ¿por qué les hablo del volumen? Porque quizás el concepto del volumen es uno de los conceptos menos entendidos en el emprendimiento. La gente cree que emprender es montarse algo y echarle ganas. Sí, está bien, hay que echarle ganas a todo lo que uno se monta. Pero el emprendimiento sin volumen es una mentira. Y el problema que tiene hoy el emprendimiento es que cualquier persona en Internet te quiere enseñar a emprender. Lo que no te das cuenta es que el que te quiere enseñar a emprender te vende un curso donde él hace volumen contigo. Por eso yo le recomiendo que si alguien le está vendiendo un curso de cómo emprender, usted entienda que usted es el producto que él está básicamente moviendo para él generar volumen. No compre cursos en Internet. Aprenda de un emprendedor, que tenga una empresa, que venda vainas, que realmente gane billete, no de alguien que le esté vendiendo un curso, que lo que vende es un curso. Porque incluso para eso hay algoritmos para hacerlo.
Y con esto no demerito el trabajo de nadie, con esto prevengo la acción de muchos. Porque constantemente a mí la gente en redes sociales me escribe, Fausto, yo quiero que me enseñes esto. Es que hice un curso con fulano. Le dije, fulano, ¿y qué empresa tiene fulano? No sé, pero él vende un curso buenísimo. Le dije, claro, es que hoy hasta ChatGPT te dice lo que tienes que decir, pero nadie te va a hacer lo que tienes que hacer. Y por eso el problema de la inteligencia artificial radica en eso. Tiene la respuesta correcta, pero no la acción correcta. Y la mayoría de la gente dice, la inteligencia artificial cambiará el mundo. Sí, en muchas cosas, pero nunca en la acción que depende de lo humano que lo está haciendo. Todos me siguen por esa idea. Y por eso el volumen es uno de los conceptos que tienes que hacer. Pregúntale a ChatGPT esta noche, ChatGPT, ¿qué empresa me podría montar en el 2025? Y él le va a dar como 50 ideas de empresa, pero al final todas se resumen en que venda algo y construya volumen. Venda algo y construya volumen. Ahora, la ventaja que tenemos nosotros, tenemos un fabricante que asume el riesgo, punto. Y ese fabricante le dice, voy a compartir las ganancias, pero no las pérdidas. El fabricante dice, yo me encargo de la materia prima, la transformación, laboratorio científico, ciencia, innovación, tecnología, licenciamiento, sanidad, aduanas, logística, camiones, buses, aviones, barcos. Y si algo de eso se quema, se hunde, no funciona, le quitan algo, yo lo asumo. Por eso cuando yo le hablo de esto a la gente, yo le digo, ¿qué te falta entender? Y a veces no es entendimiento, es evolución. Tienes que pasar de sapiens a mamados. Tienes que estar tan harto de algo que tú digas, sí, hágale, yo quiero hacer volumen de algo, punto. Yo quiero distribuir esto y yo quiero hacer volumen. ¿Cuál es el tema del volumen? Que muchos emprendedores no lo entienden. Y entonces abren un local, le camellan, le meten. Y al final del día, a pesar de que somos creyentes en Dios, decimos, pero ¿qué pasa, Dios mío? Lo que pasa y lo que falta es que alguien te diga, papi, es volumen. Mi amor, es que es volumen. Volumen. Hace 10 años se grabó una conferencia en la ciudad de Cali en un auditorio que se llama el Centro de Eventos de Valle del Pacífico en frente de 3.500 personas. Y yo de manera desesperada les decía, volumen, 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 volumen. Duro como un minuto diciendo volumen. Y a veces la gente me dice, pero ¿cómo es volumen? En términos simples, si usted monta una panadería, no planee vender una mogolla. Venda miles y cientos de miles de mogollas. Eso da plata, por eso hay panaderos ricos, ¿lo entienden? Si usted planea montarse una carnicería, no monte una carnicería para vender una vaca, planee vender 100, 200 vacas a la semana. Y si usted monta un negocio de distribución, no planee distribuir poquito, planee distribuir mucho. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? El fabricante, la empresa, nos deja distribuir de 3 maneras. Primera manera, dice, distribuya para su casa. Todos aquí podrían distribuir para su casa algún producto, ¿sí o no? Y si usted lo hace, dice el fabricante, agarra el producto que yo hago, llévelo para su casa y yo le doy el 25% de descuento por el resto de la vida de todo lo que usted consuma. Punto. Punto. El fabricante dice, yo tengo un portafolio de productos en Colombia de 120 referencias de productos. Escoja cuál de esos 120 usted va a llevar para su casa y le doy descuento. Si usted consume, digamos que alguien consumiera 200.000 pesos nomás de productos para su casa, usted tiene un volumen de 200.000 de facturación. Pregunta, ¿una empresa que facture 200.000 de volumen cada mes es grande, pequeña o mediana? O triste. Listo, gracias. Entonces le dice, tiene que entender que solo consumiendo no va a funcionar. Segunda forma de generar volumen, tenga clientes. Fausto, ¿y cómo se tienen clientes? Abra la boca y gaste saliva, punto. Curso de venta rápida. Gaste más saliva que pensamientos. La mayoría de los emprendedores fracasan porque quieren la fórmula secreta para vender más. Y la venta es una habilidad que se desarrolla en concordancia a la cantidad de palabras que gaste con sus prospectos, leads o el funnel que utilice, o la persona que tenga enfrente suyo. La mayoría de la gente quiere vender zapatos. La mayoría de la gente quiere vender vainas, pero no han descubierto que el secreto es gastar saliva. La mayoría de la gente no lo entiende. Es gastar saliva, gastar saliva, gastar saliva, gastar saliva, gastar saliva, gastar saliva, contando a la gente qué, pero lo que hacemos. En este caso, como distribuimos productos, usted tiene que gastar saliva contando a la gente que qué, que distribuye productos. Oiga, me monté un negocio virtual, le puedo distribuir productos. Tengo una tienda virtual de distribución, ¿quiere o quiere? ¿Qué? Que si quiere o quiere. Tiene que ver mucho con eso. Ahora, ¿qué pasa? Tener clientes se relaciona con la habilidad blanda de distribuir. Por eso nosotros tenemos una escuela de negocios en la que le vamos a enseñar a usted a tener clientes, punto. Pero ¿qué pasa? Si tiene clientes, el fabricante le va a dejar ganarse el 34% de todo lo que distribuya, venda. Ah, pero a mí no me gustan las ventas. Yo sé que no te gustan. No te gustan porque no te entrenaron para eso. La contabilidad te comenzó a gustar el día que te entrenaste para la contabilidad. Y la ingeniería también. No, yo siempre nací queriendo ser ingeniero. Sí, sí, sí. Yo sé que sí. Pero lo más de más, el día que descubriste que ahí estaba lo que estabas buscando. Pero a mí no me gusta vender, está bien, no lo llamamos venta, llámalo intercambio de dinero por productos. Trueque. Done productos y que la gente le done dinero. Ya está.
Hágalo de alguna manera, engañe su cabeza. Pero digamos que usted tiene 15 clientes. Pregunta, con 15 clientes de 200,000, ¿un negocio sería bueno, buenísimo o malo? Flojo. Pero este negocio es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros no pagamos arriendo. 15 clientes de 200,000 son 3 millones. Yo no pago arriendo, no pago empleados, no pago servicios. Y el fabricante me pone la página web. El 34% de 3 millones, fácil, 1 millón de pesos. 1,020,000. ¿A cuánto le serviría tener 1 millón adicional en su economía? Por gastar saliva y decirle a 15 personas que vendo productos de un fabricante que me está cubriendo todos los gastos. Yo me asocié con un fabricante americano que tiene 66 años y él asume el riesgo y me permitió a mí distribuir productos que ellos fabrican. Esos productos tienen patente, garantía, son biodegradables, concentrados, permiten ahorro, no contaminan. Son orgánicos, veganos. Estoy buscando 15 clientes como usted. Como yo, sí, caiga acá, venga, siéntese acá. Nada. Ya. Ay, pero no me quiere comprar, tranquilo, sigamos siendo amigos, cómprese solo 100,000 pesos. Ya, ajá. Ay, pero no me alcanzan 200. Si no le alcanza, usted tiene que hacer este negocio, le falta plata. Yo escuché un man que dijo que la plata. Ya. Y usted le cuenta esto. Porque, ¿qué pasa? La tercera forma de crear volumen, si uno dice aquí, 15 clientes de 200,000, pues son 3 millones de pesos. Pero eso es un negocio que apenas da 1 millón de pesos. Si usted quiere más, el fabricante le dice, le voy a permitir que usted cree una red social de personas que quieran hacer lo mismo que usted. ¿Qué? Pues ser homo mamados y aprender a emprender y crear una empresa de distribución donde otro asuma el riesgo y que les enseñe a hacer lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Pues que se mamen de algo y se pongan a buscar algo en su realidad para cambiar lo que no les gusta, creando una empresa de distribución para aprender una habilidad que es la solución y la respuesta a muchos problemas que la gente tiene. Para hacer eso, usted se va a tener que formar en liderazgo. Y para formarse en liderazgo, ellos le dicen, si usted los lidera bien, los entrena, los acompaña y los capacita, porque no es meter gente. Eso no es como lo que salió el año pasado que le decían a la gente, traiga plata y traiga amigos que traigan plata, que nos tapamos en plata. ¿Cuántas veces han visto eso aquí en Colombia? Tienen que entender que eso no es real, nunca va a ser real y nunca va a ser legal. Si a la gente le dicen, traiga plata, que no hay que, no hay que traer nomás, sino plata, no hay que vender nada, el producto es usted. Y lo van a comercializar a usted. Por eso lo más lindo acá es que hayan productos. Cree un equipo de gente, guíelos, acompáñelos y entrénelos y enséñele a cada uno a tener 15 clientes de 200,000. Y de todo lo que ellos distribuyan, le van a dar del 3 al 21% de lo que mueva su equipo. El equipo puede ser limitado o ilimitado, usted decide. Puede ser mucha gente o poca gente, pero siempre le van a pagar del 3 al 21 de todo lo que invite y de todo lo que entrene. Pregunta lógica para Homo sapiens. Si nos pagan por enseñarle a la gente a tener 15 clientes, ¿nos gustaría enseñar bien o mal? Bien. Eso significa que la persona que lo invitó no le va a enseñar nada que no funcione. ¿Por qué? Porque él va a tener un pago por lo que le enseña a usted que le hace la empresa. Punto. Ahora pregunta para los mamamadus. Si a usted le enseñaran a ganar dinero y nadie le cobrara nada, ¿lo aprovecharía o no? ¿Vieron que no todos somos mamamadus? ¿Se dieron cuenta? Hay unos que todavía están así. Están batallando. Es su sapiens interior. No se deje ganar. Pero eso me lleva a un concepto, y el último, y con esto acabo. Cuarto concepto. Liderazgo. Y me toca acabar porque ya había muchos mirando el reloj y yo dije, no, mañana tienen que madrugar. Cuarto concepto, liderazgo. Para que esta vaina funcione, y ahora me voy a hablar de ese concepto que tú dijiste. ¿Cómo es tu nombre? Sandra. Para que esta vaina funcione, nos toca formar a la gente en liderazgo. Porque aunque no haya nada que perder, aunque sea una solución, aunque usted ahorre plata por consumir, gane por vender y gane por enseñarle a otra gente, y todo se haga punta de saliva y volumen, hay gente que dice que esto es difícil, que esto no se puede, que de eso bueno no dan tanto, que no todo lo que brilla es oro. Y entonces hemos, ¿cómo? Que a veces es diamante. Está entrenado Angelito, ¿sí o no? No nos conocemos, porque de pronto ustedes piensan que Ángel yo lo traje y le pagué para que dijera lo que tenía. Uno cuando es invitado, uno es desconfiado. Porque si alguien desconfiado es un colombiano y después un santanderiano. Ah. Ahora, ¿qué ocurre? Y un boyacense. Ahora, ¿qué ocurre? Liderazgo. La clave de todo este concepto es liderar. Porque ¿qué nos hemos dado cuenta? Cuando nos vuelven sapiens, la mayoría de nosotros lo que perdemos es la capacidad de liderarnos.
Y entonces sabemos hacer caso, pero no tomar decisiones para nuestra vida. Sabemos a qué horas levantarnos, a qué horas acostarnos y a qué horas comer cuando otro nos manda, pero no cuando depende de nosotros. Por eso la mayoría de la gente, cuando se monta este negocio, y tengo que darles el dato, ya en este momento tengo que darles el dato, el 90% de la gente que entra en este negocio fracasa. Y es mi responsabilidad decírselos. Es responsabilidad mía decirles, el 90% de la gente que intenta esto fracasa. Pero ojo también, no fracasa porque falte un fabricante que lo respalde con el billete. No, no fracasa porque sea complejo. Porque en esta sala hay gente que gana dinero. Levante la mano los que ya han ganado dinero con este modelo de negocio. Si usted está atrás, levante la mano, miren. Esta gente ha ganado billete con eso. No fracasan porque consumir sea difícil. No fracasan porque vender sea complejo. Y no fracasan porque invitar gente sea algo incapaz para usted. No. Fracasan porque tienen que hacerlo todos los días. Porque tienen que ser constantes. Porque tienen que ser disciplinados. Dejar la pereza de la que hablaba Gladys. Dejar prácticamente ese conformismo que alguien gritaba por ahí. Y fracasa porque a la gente le gusta lo fácil. Y entonces hay gente que cuando yo le cuento esto me dice, pero eso es fácil. Y yo quiero que se graben algo. Lo fácil atrae facilistas y lo posible atrae gente capaz. Y esto más que fácil es posible. Y se lo dice alguien que nació en un pueblo de Boyacá, comiendo guayabas y que después fue profesor de educación física, pero que hoy es un empresario. Pero no soy empresario porque me haya tocado el número ganador de la tienda virtual. No, ni tampoco porque esté loco. Soy empresario porque la persona que me invitó a mí a esto me dejó claro que fracasar también era una opción. Y me dijo, el problema es que el fabricante no decide si usted fracasa y el consumidor tampoco. El que decide si usted fracasa es el liderazgo con el que usted creció. Y van a haber cosas cuando uno decide ser emprendedor o empresario que están ligadas a su liderazgo. Y no hablamos del liderazgo de mandar a la gente a lo que tiene que hacer, porque alguno dirá, yo soy líder, tengo 4 empleados. No, no, no. No hablamos del liderazgo de posición en el que pueden mandar a la gente. Hablamos del liderazgo personal donde te mandas a ti. Punto. De ese liderazgo personal donde usted dice, hey, Fausto, dime, vamos a trabajar. Bueno, sí, está bien, vamos. Y usted mismo se manda. Y que el día que usted está deprimido en la cama llorando triste porque nadie lo quiere. ¿Han visto gente llorando porque no venden vainas? Que usted mismo tenga la habilidad. Uy, pero eso está lleno hasta allá al fondo. Que usted tenga la habilidad de levantarse aquí y sacarse a trabajar. El problema mayor de nosotros es que nos enseñan liderazgo en las escuelas, nos enseñan las universidades, nos enseñan los colegios, nos enseñan los posgrados. Por eso tenemos una escuela de liderazgo. ¿Y por qué hablamos del liderazgo como último concepto? No porque sea menos importante, sino porque le da sentido a todo esto. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de la necesidad de formar en usted algunas cosas. Solamente le voy a mencionar 4. Primera cosa, autonomía. Es decir, que usted sea capaz de hacer lo que a usted le interesa porque usted entiende que le interesa y que necesita y que funciona. Punto. Sin que nadie lo motive. Sin que nadie le envíe un video motivacional que diga, en las mañanas los hombres sobreviven a lo que los cobardes fracasan. No, sino que usted desarrolle la habilidad de levantarse y decir, lo voy a hacer porque se me da la gana y punto. Sin importar si llueve, truene, relampaguee, que hay marcha, que no hay marcha, que hay placa, que no hay paro, que hay bloqueo, que no hay bloqueo, que usted camelle. Autonomía. Porque el problema que tenemos nosotros es que somos heterónomos, nos formaron para depender de otros. Segundo concepto, porque necesitamos formar liderazgo en usted, porque necesitamos hacerlo influyente. Hay gente que carece de tanto liderazgo que no se influye a sí mismo y por ende no influye a nadie más. Cómete los vegetales, pero mi amor, cómete los que son buenos, pero mi amor, cómete. No. Hay gente que no puede influir ni en sus hijos, ni en su esposa, ni en su pareja, ni en sus hermanos, ni en su propia economía. Tercera la razón por la que necesitamos formarlos como liderazgo. Necesitamos formarlos en liderazgo. Porque cuando la gente aprende a tener autonomía y aprende a tener influencia, la gente puede ser un agente de cambio. Nosotros necesitamos, si creemos que allá afuera se necesitan mejores personas y mejores seres humanos. Gente que regule tanto sus emociones que no le eche un madrazo a otro cuando lo cierren. Sobre todo en Bucaramanga. Necesitamos gente que lidere tanto desde su emocionalidad que realmente decida ser tan buen ser humano que dé el paso cuando venga otro, que salude a todo el mundo, que cuando salga de esta sala se vaya sonriendo y diciéndole a todo el mundo, hey, nos vemos de bien 8 yo, qué bueno verlo, papá, y que todo el tiempo esté sonriendo, que todo el tiempo esté feliz, porque sabían que lo que más se pierde en la edad adulta es la capacidad de sonreír. Vuelta a mirar que tiene la rápidamente. Ay, sí sonrieron todos, ¿no? Pero la mayoría de la gente no sonríe. Y cuarta razón por la que necesitamos formarlos en liderazgo. Porque la mayoría de la gente no se ha dado cuenta de algo, y es que el potencial con el que vivimos cada uno de nosotros depende del liderazgo personal que hay en ustedes. Nos han castrado tanto la forma de liderarnos
que la mayoría de la gente nunca va a descubrir su potencial, y eso es triste. Por eso ser mamados es el mejor negocio del mundo. Ahora, déjeme ser claro. ¿Dónde comenzó todo esto para mí? Comenzó primero formándome como líder y continuó que ya iniciado el proceso decidiera crear empresa. De hecho, si usted me pide a mí un consejo, dígale a la persona que le invitó que le envíe audios, que le dé un libro y que usted se va a formar como líder. Y pídale sobre todo que lo invite a una convención. Una convención es un evento donde se juntan, si esto les parece gente y sienten calor, espere que vaya a una convención. Una convención es un evento donde se reúne la mayoría de la gente que hace este negocio. En norte de Santander, en Santander, algunos vienen de Boyacá, otros vendrán de la costa. De todo el país viene gente y van a venir aquí a Santander. El 7 y 8 de junio, díganle a la persona que me invitó, venga, yo quiero ir a esa vaina. Yo quiero comenzar a formarme en liderazgo. Y usted va a aprender de oradores mejores que yo cómo usted se puede comenzar a formar en liderazgo. Una convención es un evento que afortunadamente ustedes tienen uno en junio, donde pueden ir a aprender y a desarrollar y a cambiar algo que alguien mencionó por acá, su sistema de creencias. Hay un estudio curioso que ha comprobado que la mayoría de la gente no se aprende a liderar sencillamente porque en sus creencias nadie le hizo creer que él podía ser un líder. La mayoría de la gente le meten en la cabeza, no mereces, no vales, no hables, cállate, guárdate, siéntate, pórtate bien, sé juicioso, cállate de nuevo. Y la mayoría de la gente es callada por eso. Pero les cambiamos tanto el sistema de creencias que usted un día termina hablando tan rápido como yo. Un día una señora me dijo, pero usted ya hablaba así. Le dije, no, y esto tiende a empeorar. O sea, cuando uno comienza a cambiar su sistema de creencias, porque es uno mamamados que decidió actuar, uno comienza a transformar desde su sistema de creencias lo que la gente ve, lo que la gente escucha, lo que la gente reacciona con usted. Y esa es la razón por la que ahorita César les decía, él acaba de llegar de otro lado. Anoche aterricé viniendo de otro país de Centroamérica, donde estaba dando esta misma conferencia. Y la diferencia no es la nacionalidad que tenemos, porque realmente, y les tengo que confesar, no hay diferencia. He estado en más de 40 países por el mundo, hablando a la gente de que sean homomamados, por favor, de que se despierten, de que se sacudan, de que vayan a una convención, de que se muevan. Pero la mayoría de la gente, aunque no lo crean, y después de que les explique todo esto, la mayoría de la gente dice, ay, no, qué pereza. Porque también hay algo que usted tiene que saber. La pereza es directamente proporcional a la pobreza. Y en el mundo uno de los programas que más nos han metido es un programa de pobreza. Por eso la mayoría de la gente hoy en día acepta cosas pequeñas en su calidad de vida. Aceptan un apartamento de 20 metros. Aceptan un auto compacto pequeño de 2 puertas. Aceptan muchas cosas porque la pereza es amiga de la pobreza. Y cuando hablo de pobreza no hablo de mendicidad, hablo de merecimiento. Mucha gente siente que merece tan poco que acepta lo poco que hay para ellos. Vayan a una convención y comiencen a formarse en liderazgo para que desde el acto de aprender a emprender, ustedes no lo hagan por una emoción, sino que lo hagan con la información correcta. Aprender a emprender se relaciona tanto con aprender a liderarse, que usted un día va a descubrir, así como me pasó a mí, que la gente más rica del mundo no es gente diferente a usted y a mí, es solo gente que se lidera diferente a usted y a mí. Un día estuve en una reunión con un tipo que se ganaba 50 millones de dólares al año. Y yo lo miraba por todos lados y yo decía, este man a ver qué tiene, a ver, jaja, yo quiero ver si tiene 3 orejas ese man. Por más que lo miraba, más me di cuenta que, 1, yo era más guapo. 2, quizás más alto no era. 3, yo era colombiano, o sea que yo tengo ventaja sobre él. ¿Cuántos entienden que los colombianos somos, pero la berraquera? Si hay algún extranjero aquí, siéntase incluido. Bienvenido. Usted ya es colombiano. Si usted comió arepa y hallaca, usted ya es colombiano. Y 4, entre más lo miraba, más me di cuenta de algo. Lo único diferente entre él y yo era el liderazgo con el que vivíamos. Porque cuando él dio su conferencia, él dijo, mi vida cambió el día que aprendí a organizarme para proyectarme. Yo dije, pucha, a uno nunca le enseñan eso. Y él dice, los seres humanos tienen un desorden por dentro tan complejo que a veces, si están pagando las cuentas, no pueden apagar los incendios emocionales que tienen. Si tienen problemas emocionales, no pueden apagar los problemas espirituales. Si tienen temas espirituales, no pueden apagar los problemas físicos. Y la mayoría de la gente vive en la vida en un ciclo del que no puede escapar, donde lo que grita es ayuda. Y yo dije, este man debería ser, está bueno para mi ejemplo de la charla de los mamamados. Y por eso lo menciono. Porque un día descubrí que no es que sean diferentes a nosotros, solamente se formaron el liderazgo diferente a nosotros. Y entre más viajo el mundo y más conozco gente exitosa, más los miro y veo que la diferencia no son los autos, las casas, las propiedades, sino su proceso de formación en liderazgo. Ahora, para Fausto, todo esto comenzó en junio del año 2009, donde fui a una convención.
Curiosamente, para mí la convención fue un fin de semana, 12 y 13 de junio del año 2009. Hoy han pasado 16 años. Y en esos 16 años no solo formarme en liderazgo me convirtió en empresario, sino me hizo mejor papá, mejor esposo, mejor hermano, mejor hijo y sobre todo mejor ejemplo para la sociedad. Evidentemente allá afuera habrá gente que ni se entera quién carajo soy y no me interesa. Porque al final, cuando usted se forma en liderazgo, lo que importa es que tú sepas quién eres. Y si usted se pudiera hacer esta noche esa pregunta, vaya y pregúntese, ¿quién es usted? Y pregúntese otra cosa, ¿qué no es usted o quién no es? Cuando yo comencé a crecer en liderazgo, comencé a entender algo. La gente debería formarse todo el tiempo en liderazgo, todo el tiempo. A los niños chiquiticos hay que formarlos en liderazgo. Enseñarles a que se levanten solos, se cepillen solos, se vistan solos, sean autónomos, decidan por ellos, aprendan a hablar, a comunicar, que les pase la pena, quitarles la pereza, levántese, mi hijo, metele programa, porque al final es un programa. Por eso cuando la gente ve televisión, la gente inconscientemente no se da cuenta, pero ve programas de televisión. Y los programas radiales se llaman programas radiales, porque en el fondo te están programando. Pregúntate, tú, como mamadus, que estás ahí sentado, ¿cómo te quieres programar? ¿Cómo te quieres programar ahora? Si usted es de las personas que se quiere programar en liderazgo, nos vamos a encontrar en la convención. Nos vamos a encontrar, muchos de ustedes comenzaron en este negocio, los que ya hacen parte de este negocio, algún día en una convención. Y si usted comenzó en una convención, usted está seguro y estará de acuerdo conmigo en que la vida de un ser humano nunca más vuelve a ser igual sin una convención o después de haber ido a una convención. Porque uno comienza a ir y se comienza a convertir como Jesús en un empresario. Se vuelve como César, como Claudia, como Edgar, como Cata, como Claudia, como Carlos Mantilla, como Mónica Mantilla, como Marcela Sequeda. Se comienza a convertir en un líder que comienza a permitir que su realidad cambie tanto que con el tiempo comienzan a influir a su familia, luego a su sociedad, luego a sus amigos, luego a sus primos, hasta que llega el día donde realmente, desde el liderazgo en que se formaron, son diferentes. Porque el punto de Homo mamados que sigue es el Homo conquistus. Y es un ser humano que comienza a conquistar sueños. Pregúntese, ¿hace cuánto no hace un sueño realidad? Y si la respuesta es hace mucho, a usted no le falta plata, lo que le falta es liderazgo. Si la respuesta es, yo renuncié a mis sueños, a usted no le falta plata, a usted le falta liderazgo. Es que yo estoy muy viejo, a usted no le faltan años, le falta liderazgo. Porque cuando uno se comienza a formar en liderazgo, así tenga 50 años, 60, 70, uno renace y vuelve a creer que uno puede. El liderazgo te va a formar en una creencia simple. Si puedo, si quiero. Punto. Si quiero, si puedo. Porque la mayoría de la gente allá afuera está llena de gente que no quiere y no puede. Así que, queridos Homo sapiens, mi deseo para ustedes, vayan a una convención, sean empresarios, aprendan a emprender y conviértanse en homo mamados para cambiar el futuro de Colombia. Dios los bendiga. Chao. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Mucha gente. ¿Cómo los metieron a todos acá? ¿Cómo van? La Marga. ¿Dónde anda Lucho? Perdóname, yo saludo por acá, perdóname, yo saludo por acá. Bueno verte. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Ay, qué bueno verlos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Gracias. ¿De qué, papá? ¿Todo bien? Buenas noches. Margarita, vicioso. Yo lo conozco. Me comenzó a seguir hace poco. Gracias, Daniela. Pero es que déjeme abrir el baño corriendo antes de-
Juntos con estrategias globales, las habilidades necesarias para el desarrollo de un negocio y la experiencia de empresarios reconocidos en el mundo. Como único que va a acercar a conseguir el éxito es entrenarse todos los días. De hecho, para toda tu vida, ahorita